No Gracias es una organización de inicio europea, pero ahora tiene un nodo en Argentina y Uruguay. Bueno, nosotros participamos ahí. Estas organizaciones, como ustedes conocerán, nosotros pagamos la pizza, hay miles. Hay muchas sajonas, Médicos Sin Marca es una que tiene bastante desarrollo en América Latina. Son todas organizaciones de profesionales vinculados a la salud que, bueno, están preocupados con este tema. Esto, cuando hablamos de estas cosas, y voy a hacer referencia necesariamente a cosas que dijeron los compañeros que me precedieron, muchas de las cosas que estamos diciendo, y esta sala es un ejemplo, son evidentemente contraculturales. Pero bueno, de acuerdo con ellos dos, creo que es importante empezar, hay que empezar a hablar. Y son aparentemente contraintuitivas, porque uno puede pensar que es imposible realizar un congreso, una actividad sin apoyo de la industria, porque siempre eso está naturalizado, y bueno, veremos con algunos ejemplos que es posible hacer de otra manera. Yo voy a hablar sobre todo un poco sobre la justificación de por qué es importante enfocarse en el tema del conflicto de interés, y bueno, como dijo Sebastián, sobre todo mostrar un poco nuestro camino, nuestra experiencia institucional. Entonces, ¿por qué es necesaria esta mirada ética? Y nosotros enfocamos mucho este tema, más bien desde la ética. Lo primero que hay que tener en cuenta son algunos conceptos epistemológicos para pensar en esto, además de éticos. Es que el pensamiento científico, así como nos lo han querido transmitir siempre, desde la academia y desde los lugares donde nos hemos formado, no es neutro, eso no existe. Detrás de cualquier pregunta de investigación, de cualquier posicionamiento científico, están nuestras convicciones, nuestra escala de valores, nuestro contexto cultural y nuestra posición ante la vida. La ciencia neutra no existe. Y alguno de los argumentos que hay en contra de trabajar esto, o que no nos permite nuestra cabeza, cuando no está abierta, trabajarlo, es que, bueno, tenemos esa idea de que el pensamiento científico es neutro. Entonces, sabemos que no toda la industria, pero buena parte de la industria, y cuando hablo de la industria no hablo solo de las farmacéuticas, hablo de lo que llamamos el complejo médico industrial, que son todas las empresas que de alguna manera ofrecen productos que tienen que ver con erogaciones que hace o el sistema público o los privados o nosotros mismos de nuestro bolsillo para comprar algo que beneficie a nuestra salud, ¿sí? Todas estas empresas, digamos, tienen lo que decía Pato, también le voy a decir, algo reñido en los conflictos. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos intereses que van por un lado y por otro nosotros tenemos otros intereses, sobre todo si trabajamos desde una perspectiva macro. Hoy, muchos cuando hacemos este tipo de exposiciones se irritan un poco, algunos sienten estupefacción, otros sienten como que no tienen empatía por estos planteos, y muchos, bueno, tienen una empatía con este planteo crítico. Eso no me sorprende, digamos, es parte un poco de la historia de estas cosas, ¿no? Pero ciertamente lo que sí tenemos que decir es que hay una serie de estrategias que son éticamente cuestionables que utilizan estas empresas del complejo médico industrial que son complicadas, son cuestionables desde el punto de vista ético. Y ahí les hice circular yo un libro que tiene, digamos, un planteo bien crítico sobre esto, con mucha información. Los que quieran realmente leer, pueden tomar una parte del libro y leer una parte para ver la información. Es impresionante, ¿no? Desde ocultamiento de datos, como le pongo allí, como el estudio 329, no sé si ustedes están al tanto, pero solo abro un paréntesis para comentar. El estudio 329 es un estudio que ocultó datos sobre el uso de la paroxetina en adolescentes para el tratamiento de la depresión. Esa base de datos quedó oculta durante casi 10 años, y lo que esa base de datos tenía dentro cuando fue reanalizada por un equipo independiente es que el uso de paroxetina en adolescentes induce suicidio. Se siguió vendiendo paroxetina durante todo ese tiempo, aunque la industria pagó juicios contra familias que fueron contra el laboratorio por este motivo, o con la anuencia de la FDA y de una cantidad de corporaciones que supuestamente están para defendernos, ¿sí? En silencio, se mantuvo en silencio, hasta que en algún momento con el reanálisis esto salió a la luz. Es muy largo contarles por qué es el reanálisis, pero es una historia interesante. Si quieren me piden, les mando un documento, lo buscan, está en todos lados.
Otra estrategia bien interesante de la industria es la utilización de ghostwriters. Los ghostwriters son unos señores que en general son muy prestigiosos, a los que la industria les da un paper, así, ¿no? Y le dice, por favor, profesor, ponga su firma ahí, porque nos haría un gran favor. A cambio, nosotros podemos darle X regalía. Un viaje para usted y para su esposa, un crucero, bueno, hay muchas regalías. Existe, esto no lo digo yo, existe, y Uruguay tiene ghostwriters también, quiero que lo sepan. Bueno, la industria hace manipulación de datos, ya fue dicho acá, pero la presión sobre los prescriptores de distinto tipo, la manipulación de la asociación de pacientes, es una estrategia más reciente que tiene bastante tiempo, pero muy utilizada por la industria. Sobre la manipulación o la presión sobre los prescriptores, José Luis decía que, bueno, ahí están los laboratorios, yo puedo decir, a mí eso no me afecta, pero hay mucha evidencia que dice que sí. O sea, que ustedes digan, como decía él, que personalmente a mí no me afecta que sea visitado por tal o cual, que me regale, eso tampoco vale tan estrictamente desde el punto de vista de la investigación, porque hay muchísima evidencia que sí dice que ese impacto tiene una consecuencia directa sobre lo que ustedes firman como prescriptores. ¿Sí? Eso está también ampliamente documentado. Estas no se las voy a leer, no, son una cantidad de referencias que están relacionadas con este tema que les decía. Algunos son libros de texto y el más importante es que si quieren leer algo grosso, muy suculento, no sé si conocen la historia, también abro otro paréntesis de Peter Gottschalk, pero Peter Gottschalk era el presidente, el director de la Cochrane de los países nórdicos. Y esto es una interpretación personal, por favor, pero fue expulsado por el comité de la Cochrane nórdica. En realidad, ahí viene mi interpretación personal, porque él se metió desde hace varios años con algunos sesgos de investigación y presiones de los prescriptores sobre los psicofármacos, fundamentalmente, y contra la vacuna del VPH también, concretamente. Después de publicar sus últimos metaanálisis sobre utilización de antidepresivos y sobre la vacuna contra el VPH, fue expulsado. Saquen sus conclusiones, yo tengo la mía. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Todas estas cosas de acumulación de evidencia han llevado a los profesionales, a la población en general, a estos que llaman grupos antivacunas. ¿Por qué creen ustedes que surgen grupos antivacunas? ¿Son extremistas que en realidad están en contra de las vacunas? No, la gente tiene desconfianza. Desconfianza porque esta manipulación no solo está publicada en revistas científicas, sino que en muchos lugares salta, evidentemente. La prensa se hace cargo y a veces magnifica, por supuesto, ¿no? Hace manipulaciones también, pero hay una crisis de la confianza sobre lo que son los medicamentos, cómo usamos los medicamentos los médicos, tiene desconfianza de eso las personas. Y eso es lo que nosotros, con otro autor que he publicado, llamamos bancarrota ética. La industria tiene una gran ganancia y una gran ingresos por plusvalía. Si quieren hablamos de cómo se generan los costos de los medicamentos, da para hablar una tarde, y eso es, por supuesto, superávit, pero yo creo que están en bancarrota ética. Yo soy docente y abro otro paréntesis acá, yo me pregunto sobre esto, ¿no? Nosotros estamos formando en esta contextualización de naturalizar la industria presente, no solo en los congresos, en el financiamiento de la investigación. En la Facultad de Medicina lo tenemos evidente en varios lugares, claramente. No solo en los congresos, hay otras actividades formativas que también, que no son congresos, que son puntuales, también. Lo mostraba Sebastián, en la puerta del anfiteatro, y así podemos seguir buscando en muchos lugares. Eso es lo que le llamaba en educación currículum oculto. Si nosotros no trabajamos, el currículum oculto está presente todo el tiempo, lo único que nosotros no emerge, ¿sí? No vamos a decirle a nuestros estudiantes que a mí me pagó tal laboratorio para esta investigación, que tal vez no lo diga, pero eso existe. Y el hecho de ocultarlo y no decirlo genera cosas, aunque no lo creamos. ¿Sí? Entonces, una cosa importante para la transparencia es hacer emerger, que exista cada vez menos. Es imposible hacer desaparecer la currícula oculta, pero hacerla emerger. Eso es una responsabilidad de todos los docentes.
Y para que vean que no hablo de cosas que no tienen que ver con ustedes, esto es la carátula del BMG de uno de los meses del año pasado, no recuerdo cuál, en el cual la editora Fiona Goodell habla claramente, explícitamente, de las tensiones en los prescriptores por la generación de algunas guías de alergias sobre las proteínas de la leche de vaca, como caballo de Troya para magnificar la indicación y ella está preocupada por los gastos del sistema de fórmulas comerciales que no tengan leche de vaca, ¿sí? Esto es una preocupación reciente de uno de los sistemas icónicos de salud del mundo. Entonces, por eso es que finalmente tenemos que empezar a hablar de transparencia, por el currículum oculto, por el impacto que está teniendo esto en nuestra formación, en el financiamiento de la investigación y en lo que se decía anteriormente. Es que yo tengo derecho a saber quiénes son los investigadores que han sido financiados y cuáles no, porque eso me permite a mí, bueno, tomar posición en cosas macro, como decía el Pato, cuando voy a poner a un grupo de asesores que me investigue y me recomiende sobre la indicación de inclusión de una vacuna en el calendario vacunal de Uruguay, quiero que me lo haga un comité de expertos independiente, no vinculado con la industria. Un ejemplo, no crean que tiene, cualquier coincidencia con la realidad, cualquier asociación con la realidad es pura coincidencia. Es una publicación, también la traigo porque es muy reciente, que habla sobre todo sobre las instituciones, ¿no? Nosotros podemos hacer, como está promoviendo la Sociedad de Pediatría, que haya una declaración de las personas, pero es importante también trabajar en el contexto institucional, ¿no? Mostraba lo del Fondo Nacional de Recursos, ahí tenemos un contexto institucional. Las sociedades médicas o grupos de profesionales científicos deben trabajar fuertemente en esto. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos desde SUMEFAC a esto del conflicto de interés? Y acá en parte hay como una historia, ¿no? Lo que decía Sebastián, es que, bueno, estamos metidos también en un contexto. Dentro de la medicina familiar y comunitaria, esto es un punto de discusión permanente y ha motivado a que varias organizaciones en todo el mundo se han planteado este asunto y han tomado decisiones. Nosotros en todos estos congresos, desde que existe SUMEFAC, no hemos tenido apoyo de la industria. Entonces, para mí hablar de esto tal vez se me hace fácil, porque es algo que también yo tengo naturalizado, digamos, lo tenemos institucionalmente, pero no crean que no nos costó nada, que costó trabajo, ¿no? Y nosotros le llamamos, bueno, en realidad es un spot de España, ¿no? Los eventos libres de humos industriales, empresariales, por lo que yo le decía, porque no solo las farmacéuticas. Es más, las revistas, y abro otro paréntesis, de las Big Five, las 5 grandes revistas donde leemos publicaciones científicas, también fue publicado en BMG hace 2 o 3 años. Si le retiráramos el aporte que hace la industria, 3 o 4 de ellas colapsan y tienen que cerrar, porque no alcanza su capacidad de producción, aunque le cobren a ustedes los trabajos que quieren leer. En el año 2017, en junio, entonces, con esta historia que teníamos de hacer congresos sin apoyo de la industria, dijimos, bueno, creo que es hora de que esto lo explicitemos de algún modo y hagamos una declaración política, institucional, sobre nuestra actitud frente al conflicto de interés. No les traje la declaración porque no es muy larga, pero sería tedioso de leerlo, pero les pongo un ejemplo. Y les dije que lo iba a retomar cuando empecé. Si yo hubiese venido acá como SUMEFAC, por ejemplo, en esta declaración, yo debo dar conocimiento a la comisión directiva de SUMEFAC, porque este es un congreso que está financiado por la industria, decirle que Sebastián me ha invitado a esta mesa y que argumentar que yo creo que hay cierta pertinencia de que yo esté aquí hablando. La comisión directiva seguramente va a decir, sí, Miguel, adelante, nos parece bien, va a dar su anuencia. Cuando viniese yo aquí, tendría que decir igual lo que dije hoy, de cuál es mi conflicto de interés con este tema, bla, 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 y tendría que decirles, bueno, si hay un banner de la industria detrás o me van a tomar fotos o lo que sea, mi institución pide que eso no sea posible. Son 3 ejemplos, es más larga la declaración, pero para que tengan una idea de qué cosas dice. Cuando
hacemos declaración de conflicto de interés sobre el financiamiento de una actividad, de una investigación, lo que sea, tenemos que, si vamos en representación de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, debemos eso tenerlo bien explícito. Cuando una persona va al congreso de no sé qué, endocrinología en Miami, o al de Argentina de cardiología, es una persona individual. Estamos hablando, este documento es de posición institucional. Es si a mí me invitaran al congreso de cardiología de Argentina como la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar. ¿Se entiende? Les cuento un poco algunos ejemplos para que ustedes vean. Yo tenía el afiche, lo tengo en el auto y me olvidé de bajarlo, de este congreso. Este congreso se hizo aquí. Fue, digamos, en 2015, lo organizó nuestra institución, vinieron unos 1.600 participantes, o sea, para la escala de Uruguay, como Congreso Internacional para Medicina Familiar, es grande, es pesado. Este congreso no recibió ningún sponsor del complejo médico industrial. Yo tenía el afiche para que ustedes vieran. Bueno, estaban las intendencias, algunas intendencias del país, no recuerdo, organismos gubernamentales. No había industria. El año siguiente fue el Congreso Mundial en Río de Janeiro de la Organización Mundial. Este es el primero que yo conozca, si bien han dicho que en otros no ha habido apoyo de la industria, este fue el primero realmente que no hubo apoyo de la industria mundial. Para los médicos de familia, esto que yo hablo acá también es una extrañeza, ¿eh? Cuando vamos a hablar en Europa y en otros lugares de esto, nos miran como diciendo, uy, qué raro es esto. Bien, antes de contarles esto, bueno, este es un encuentro que tuvimos este año. Ahora les comento brevemente, pero ya termino. Estamos metidos en un contexto regional también, porque Brasil comenzó a tener las sociedades de medicina familiar y comunitaria en el continente. Brasil empezó en el 95 a no financiar sus congresos con la industria. En Argentina hay dos organizaciones de médicos generales o familiares integrales, una es FAM y la otra es FANFIC. FAM hace 35 años que no tiene congresos financiados por la industria. FANFIC comenzó en el 2014, Chile empezó este año. Bueno, en esa extensión, desde el 95 hasta este año, el único país que ha quedado afuera los que han quedado afuera son Bolivia y Colombia. Colombia, esto cuando hablo, mis compañeros de medicina familiar se ponen muy incómodos. Entonces, para terminar, hay otra cosa que uno puede hacer. Nosotros este año decidimos no hacer congreso. Teníamos otros objetivos, necesitábamos algo más que fuera un encuentro, compartir sí cosas que hacíamos, y hubo trabajos científicos presentados, pero hicimos una cosa bien de bajo ruido, muy para adentro, con un costo muy accesible. Son todas estas actividades autogestionadas, autofinanciadas. Yo estuve en el comité organizador y nunca he decidido por opción, nunca estar en el comité organizador de un congreso pesado. Si bien he estado en comisiones o en seminarios paralelos a los congresos, y en este estuve y realmente yo veo cómo sufren mis compañeros cuando organizan un congreso, toda la sangre y sudor que ponen ahí, y para nosotros fue algo bien tranquilo, ¿no? Claro, si ustedes van a hacer un encuentro de pediatría va a ser bastante más pesado que nuestro, porque son muchos más. Esta es acá para mostrar un poco, ¿no? Tuvimos mucha actividad en la naturaleza, tuvimos también presentaciones científicas, o sea, a veces tenemos que pensarnos también en esta lógica de no financiarnos de tal modo, y si queremos ser autogestionados, ver que hay otras modalidades. Hay evidencia también que dice que en los congresos no se aprende nada, ¿no? Acá hay algunos que van a discutir conmigo, pero realmente sí, hay estos trabajos que muestran eso. Hay un amigo español que dice algo muy cómico, que no lo voy a decir acá, que los congresos sirven para otra cosa. Si ustedes ven todos los trabajos que van a presentarse en este congreso, háganle después trazabilidad y vean cuáles están publicados o cuáles se van a publicar, y la publicación en todos los congresos del mundo es bajísima. Bueno, era por ahí. Creo que lo más interesante tal vez sean las preguntas o lo que hagamos de charla después.